Acres of Georgia and Florida are charred or still burning tonight as wildfires continue to menace the southeast. In these extreme conditions, you don't stop it. You flank it and you keep fighting. The only thing I ever know how to do in situations like that is pray. And I was just yelling, asking, hey. Una grieta colosal acaba de abrirse en el cielo de Texas. Miles de personas, paralizadas, mirando hacia arriba sin entender lo que ven. Y eso es solo el comienzo de lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. En todos estos años, estudiando las profecías bíblicas y comparándolas con los acontecimientos actuales, pocas veces he visto algo que coincida, palabra por palabra, con señales que fueron anunciadas hace milenios en las Escrituras. No es coincidencia, no es casualidad. En este vídeo vas a descubrir las 4 señales específicas que están ocurriendo ahora mismo en territorio americano, lo que las Escrituras revelaron sobre cada una de ellas hace miles de años, y el mensaje que Dios está enviando al mundo a través de estos acontecimientos. Quédate hasta el final, porque la última señal es la que nadie está viendo venir. En Georgia y Florida, los incendios avanzan con una velocidad brutal que no da tiempo a reaccionar. Barrios enteros son evacuados mientras las llamas recorren bosques, autopistas y calles residenciales a una velocidad vertiginosa, convirtiendo las casas en cenizas en cuestión de horas. Un humo denso y asfixiante se extiende por todo el sureste del país, cubriendo ciudades con una neblina oscura que bloquea el sol. Los equipos de emergencia luchan por contener el fuego mientras el viento cambia de dirección constantemente y las condiciones extremas de sequía lo alimentan sin pausa, haciendo que cada hora de trabajo equivalga apenas a mantener una línea que el siguiente cambio de viento puede borrar en minutos. Algunos residentes, sin embargo, se niegan a abandonar sus hogares. Permanecen en sus patios con mangueras en la mano, enfrentando paredes de fuego que parecen montañas de luz incandescente, viendo cómo todo lo que conocen se consume a su alrededor, sostenidos apenas por la esperanza de que su casa sobreviva la noche, y por una clase de terquedad que, en el fondo, tiene más de amor que de obstinación, lo que resulta todavía más perturbador es que los incendios no están aislados. En distintos estados, nuevos focos continúan apareciendo uno tras otro, como si la Tierra misma respondiera a una señal invisible. Diferentes ubicaciones, condiciones meteorológicas distintas, y aún así el mismo patrón aterrador. El fuego surge, se expande, devora. No parece la reacción aleatoria de una naturaleza caprichosa, parece algo más profundo, algo que ejerce presión sobre la tierra desde adentro hacia afuera, como si el suelo mismo quisiera decir algo que los hombres llevan demasiado tiempo sin escuchar. Ante estas escenas que se despliegan por todo el país, muchos creyentes comienzan a recordar las advertencias escritas hace milenios en las Escrituras. Joel 2 y 3 proclama: delante de él consume fuego, tras él abrasa llama. En la Biblia, el fuego nunca se presenta simplemente como destrucción aleatoria. Simboliza advertencia, purificación, exposición, esos momentos en que las naciones son sacudidas de su adormecimiento colectivo. Estados Unidos fue alguna vez una nación que hablaba abiertamente de fe, de las Escrituras y del temor de Dios. Pero hoy la verdad se ha vuelto negociable, la fe va enmudeciendo poco a poco, y la división espiritual sigue abriéndose paso por cada rincón del país. Entonces, cuando los incendios arrasan la tierra con esta intensidad, muchos se hacen una pregunta difícil. ¿Es solo la naturaleza reaccionando a los excesos del hombre o hay algo que intenta llamar la atención de la humanidad antes de que llegue una sacudida todavía mayor? Y mientras los incendios todavía ardían, el cielo comenzó a cambiar. Lo que ocurrió después no pareció un desastre separado, sino la escalada de una advertencia que ya había comenzado. De un día para otro, en Oklahoma, un tornado EF4 atravesó barrios enteros con una fuerza tan aplastante que, al amanecer, las calles conocidas ya no existían. Los vientos superaban los 160 kilómetros por hora, casas arrancadas de sus cimientos, negocios aplastados hasta convertirse en montones de metal retorcido, piezas enteras de vidas cotidianas desperdigadas por campos abiertos, como si nunca hubieran pesado nada. Visto desde el aire, el daño se extendía por la tierra como una cicatriz enorme.
marcando el lugar donde todo había cambiado en menos de una hora. Los testigos describieron la atmósfera previa a la llegada del tornado como profundamente perturbadora. El cielo adquirió un tono verde antinatural. El aire se volvió extrañamente quieto, pesado de una manera que la gente podía sentir antes de poder explicar. Luego llegó el sonido. No el viento ordinario de una tormenta, sino un rugido tan grave y profundo que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Las familias corrieron hacia los refugios sin terminar las frases que tenían en la boca. Cuando llegó la mañana, un silencio abrumador cubrió la ciudad. No la paz, sino el shock más absoluto. Los supervivientes salieron a encontrar bloques enteros borrados del mapa, vehículos volcados, árboles arrancados de raíz, casas reducidas a fragmentos dispersos por doquier. Algunos simplemente se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. Otros caminaban entre los escombros, llamando nombres, aferrados apenas a la realización de que habían sobrevivido mientras todo lo que los rodeaba había desaparecido. Y aún así, muchos seguían haciéndose la misma pregunta: ¿por qué está pasando esto ahora? Nahum 1:3 declara: el Señor marcha entre el torbellino y la tormenta. En las Escrituras, las tempestades son a menudo momentos en que el control humano desaparece y una verdad más profunda queda al descubierto. El fuego ya había barrido la tierra. Ahora el viento lo seguía, y juntos el patrón se volvía cada vez más difícil de ignorar. Hay una diferencia entre el viento de una brisa ordinaria y el viento de un tornado L4. Y esa diferencia no es solo cuantitativa, es cualitativa. El viento ordinario es un elemento del entorno que la humanidad ha aprendido a incorporar en su vida cotidiana. Construimos molinos para aprovecharlo, diseñamos edificios para resistirlo, planeamos rutas de vuelo alrededor de sus corrientes. El viento ordinario es algo que el ingenio humano ha aprendido a gestionar, a negociar, a incorporar en sus cálculos de manera que minimice las pérdidas y maximice las ganancias. El viento de un tornado F4 no entra en esa categoría. No hay negociación, no hay gestión efectiva. No hay evacuación que preserve lo que fue dejado atrás. Ante ese viento, la única opción inteligente es la que el instinto primario ya sabe hacer: correr, buscar refugio, dejar ir lo que no puede ser protegido y concentrarse en lo que sí puede sobrevivir. El tornado no distingue entre la casa cara y la barata, entre el barrio próspero y el humilde. La fuerza del viento a 160 km/h es democrática en su devastación. Y eso, paradójicamente, es lo que convierte al tornado en una señal de igualdad ante la que el orgullo humano resulta ridículo. El tornado de Oklahoma no discriminó entre el que tenía más y el que tenía menos. Se llevó lo de todos con la misma eficiencia imparcial. Lo que quedó en pie después no fue lo que sus dueños habían creído que era más fuerte. Fue lo que, por razones que nadie puede calcular completamente de antemano, resultó estar construido de la manera correcta en el lugar correcto. Esa imagen de igualdad radical ante la fuerza del viento tiene resonancias espirituales que las Escrituras explotan repetidamente. En el juicio final que describe Mateo 25, no hay distinción de riqueza ni de posición social. La pregunta que determina el resultado no es cuánto tenías, ni cuánto lograste, ni cuántos te conocían. La pregunta es: ¿qué hiciste con lo que tenías? Y específicamente, ¿qué hiciste con los más vulnerables de los que estaban a tu alrededor? Esa pregunta es tan niveladora como un viento de 160 km/h. Y hay algo en la manera en que Oklahoma procesó el aftermath del tornado que también merece atención. Las comunidades humanas, cuando son golpeadas por una devastación de esa escala, tienden a mostrar uno de dos rostros: el rostro de la solidaridad que surge de la crisis compartida, o el rostro de la competencia por los recursos escasos. El tornado no elige cuál de los dos emergerá. Esa elección la hace la comunidad. Y en los días después del tornado, mientras los rescatistas buscaban supervivientes entre los escombros y los voluntarios llegaban desde otros estados con agua y alimentos y herramientas, muchos vieron en esa respuesta la evidencia de que la chispa de lo que debería ser permanente en la naturaleza humana todavía no ha sido completamente extinguida. Eso también es parte del mensaje de estos tiempos, y es una parte que con frecuencia queda opacada
por el énfasis en la devastación. No solo la advertencia de lo que está en riesgo, sino el recordatorio de lo que todavía está vivo cuando la presión obliga a salir a la superficie. La capacidad de darlo todo por el vecino que perdió todo. La disposición de quedar expuesto con tal de que el otro esté cubierto. Esas respuestas humanas que brotan en los momentos de mayor quebranto son también señales, aunque de otro tipo. Señales de que la imagen de Dios en el ser humano no ha sido completamente borrada todavía y de que en ella reside la posibilidad de todo lo que todavía podría ser. Porque ahora algo bajo las aguas comenzaba a emerger. A lo largo de los bordes que se encogen del río Colorado, cerca del lago Mead, la sequía histórica ha empujado el nivel del agua más atrás de lo que muchos han visto en toda su vida. Pero lo que emerge no es solo tierra seca y orillas agrietadas, cimientos de piedra tallada, fragmentos esculpidos, restos erosionados que yacían enterrados bajo capas de lodo durante generaciones, comienzan a aparecer a la luz del día. Algunos investigadores creen que partes de estas estructuras podrían datar de hace miles de años, vinculadas a civilizaciones que existieron mucho antes de que la América moderna fuera establecida. Al principio, muchos supusieron que eran escombros dispersos expuestos por el descenso del nivel del agua. Pero a medida que la orilla continuaba retrocediendo, los patrones se volvieron imposibles de ignorar. Piedras alineadas con un diseño deliberado, secciones que se asemejaban a caminos, plataformas y muros emergiendo lentamente del sedimento, como si un paisaje olvidado hubiera estado esperando bajo el río durante generaciones enteras. Los testigos que se acercaban al terreno expuesto describían un silencio abrumador, no solo por lo que veían, sino por la extraña sensación de que algo enterrado hacía mucho tiempo regresaba en un momento muy específico. Las palabras de Jesús en Lucas 8 y 17 se vuelven difíciles de ignorar. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Las Escrituras describen repetidamente momentos en que lo oculto sale a la luz, no de manera aleatoria, sino de forma intencional. Isaías 44, 27 declara, que dice a las profundidades, secaos, y yo secaré tus ríos. En la Biblia, las aguas que se retiran marcan a menudo momentos de exposición, transición y despertar espiritual. En una nación que lucha con la división, la confusión y el distanciamiento espiritual, muchos empiezan a preguntarse si la propia tierra está respondiendo, porque a veces, antes de que llegue el cambio, los cimientos bajo la superficie son los primeros en quedar al descubierto. Hay algo profundamente simbólico en la naturaleza de lo que el río Colorado está mostrando al retirarse. No son ruinas recientes, no son vestigios de algo construido hace 50 años. Son estructuras que, según los investigadores, podrían llevar miles de años sumergidas bajo el agua, existiendo en completa oscuridad, completamente ignoradas por el mundo que vivía y se movía sobre ellas, sin tener idea de lo que había debajo. Eso en sí mismo es una imagen poderosa de la condición humana. Caminamos sobre profundidades que no hemos explorado. Vivimos sobre capas de historia que no hemos querido examinar. Construimos nuestras narrativas nacionales, nuestras identidades colectivas, nuestros sistemas de valores, sobre fundamentos cuya verdadera naturaleza desconocemos o preferimos no saber. Y mientras las aguas permanecen altas, mientras la normalidad se mantiene y el nivel del río no desciende, podemos seguir ignorando lo que hay debajo. Pero cuando las aguas bajan, ya no es posible seguir mirando hacia otro lado. Las Escrituras tienen una comprensión de la historia que es radicalmente diferente a la que ofrece el pensamiento secular moderno. Para el pensamiento secular moderno, la historia es lineal y progresiva. Partimos de un pasado primitivo y nos movemos hacia un futuro más ilustrado y avanzado. El pasado es algo que hemos superado. Las civilizaciones antiguas son interesantes arqueológicamente, pero irrelevantes prácticamente. Lo que nos importa es el futuro, no lo que quedó atrás. Las Escrituras proponen otra cosa. Proponen que la historia tiene un autor que actúa con propósito en todas sus épocas, que ningún momento es irrelevante y que lo que fue enterrado en el pasado puede ser traído a la luz en el presente precisamente cuando su revelación es más necesaria. Eclesiastés lo dice de una manera que suena casi cínica, pero que es en realidad profundamente esperanzadora. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sido, eso será. Lo que ya fue hecho, eso se hará. Y lo que fue olvidado, tarde o temprano,
reaparecerá. Las estructuras bajo el Colorado no son el único ejemplo de esta dinámica en la historia humana. En cada era de transformación profunda, cosas enterradas tienden a emerger. Textos olvidados son redescubiertos. Verdades suprimidas vuelven a la superficie. Injusticias ocultadas durante generaciones se hacen visibles con una claridad que resulta imposible de negar excepto para quienes están demasiado invertidos en la versión de la historia que beneficia sus intereses. La exposición siempre precede a la transformación. No hay manera de cambiar una situación que no sea reconocido completamente. En el contexto espiritual de lo que está ocurriendo en América, lo que el Colorado está exponiendo tiene un significado que va más allá de la arqueología. Habla de una nación que necesita confrontar lo que yace bajo sus propias narrativas, bajo sus autocomplacencias colectivas, bajo sus explicaciones convenientes de por qué las cosas son como son. No para hundirse en la culpa, sino para ver claramente y desde esa claridad tomar decisiones que no podrían tomarse desde la ceguera. Porque la claridad es el primer paso hacia el cambio genuino, no la información adicional, no el análisis más sofisticado, sino la voluntad honesta de mirar lo que hay y llamarlo por su nombre. El río Colorado, que retrocede y deja al descubierto lo que había permanecido oculto durante milenios, es la imagen perfecta de ese proceso. Lento, imparable, incómodo para los que preferían que las cosas permanecieran como estaban, pero necesario para todos los que entienden que el mañana no puede construirse sobre el mismo fundamento que ha estado fallando silenciosamente durante generaciones, y hay algo que los investigadores notaron sobre esas estructuras que merece atención particular. No eran escombros dispersos. Estaban organizadas, alineadas, como si tuvieran un propósito. Caminos, plataformas, muros. La evidencia de que personas reales vivieron ahí, construyeron ahí, intentaron crear algo duradero ahí, mucho antes de que el agua llegara a cubrirlo todo. Personas de las que no sabemos nada, cuyas historias no han llegado a nosotros, cuyas esperanzas y temores y victorias y fracasos están enterrados bajo el lecho del río. Esa es la realidad que el agua expone cuando baja, no solo piedras, sino humanidad, sino la evidencia de que la vida humana fue vivida ahí, que fue importante, que importó para quienes la vivieron, y que luego desapareció bajo las aguas sin que nadie que vino después supiera que había ocurrido. Y ahora, miles de años después, esas piedras vuelven a ver la luz del sol. Ese silencio habla. ¿Qué dice? Dice que el tiempo no es simplemente una línea que avanza. Dice que tiene capas, que lo que parece pasado puede no estar tan lejos como creemos, que hay conversaciones entre generaciones que no ocurren a través de palabras, sino a través de piedras y estructuras y la persistencia de los cimientos que no se disuelven aunque el agua los cubra durante siglos. Y esa conversación que el Colorado está haciendo posible en este momento específico de la historia no parece aleatoria para los que entienden el lenguaje de los tiempos. El tornado en Oklahoma y el río Colorado, que baja tomados juntos, forman un díptico de señales complementarias. El tornado habla de lo que el viento puede destruir en un instante. El río habla de lo que el agua no pudo destruir en milenios. Juntos, plantean la misma pregunta desde dos ángulos. ¿Qué es realmente permanente? ¿Qué sobrevive al fuego y al viento y al agua y al tiempo? Y la respuesta que la fe cristiana da a esa pregunta no es abstracta, es personal. Lo que sobrevive a todo es la palabra de Dios. Lo que permanece cuando todo lo demás pasa es el amor de Dios. Lo que ninguna fuerza natural puede erosionar es la fidelidad de Dios a quienes confían en Él. Mateo 24 y 35 registra las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es un verso de consuelo vacuo. Es una declaración de permanencia absoluta en el único registro que verdaderamente importa. Las casas de Oklahoma pasaron, los barrios pasaron, el nivel del Colorado bajó y las estructuras que creíamos sumergidas para siempre resurgieron. Todo cambia, todo pasa, todo es más vulnerable de lo que creíamos, excepto lo que Jesús dijo que permanece. Para la generación que está viviendo esta temporada de señales, esa declaración de permanencia no es un escape de la realidad, es el único fundamento desde el cual la realidad puede ser enfrentada sin caer en la desesperación, cuando todo lo que pensabas que era sólido resulta ser frágil, cuando las estructuras que creías permanentes
se muestran vulnerables, cuando el cielo mismo parece resquebrajarse y el suelo parece respirar con una vida que no controlamos, la única pregunta que importa es: ¿en qué has puesto tu confianza? ¿En las estructuras que el viento puede derribar o en la palabra que el viento no puede tocar? Y, mientras las aguas del río Colorado seguían exponiendo lo que había permanecido enterrado durante generaciones, algo todavía más extraño apareció muy por encima de la tierra misma. Esta vez, la señal no surgió desde abajo. Se extendió por el cielo, por diversas partes de Texas. Conductores detenían sus autos en las autopistas mientras la gente salía de tiendas, estacionamientos y barrios, todos con la vista fija en el mismo fenómeno perturbador. Una formación masiva se extendía por el firmamento, con la apariencia de una grieta gigantesca que rasgaba el cielo. No se parecía a las nubes ordinarias que derivaban con el viento. La línea aparecía nítida, dividida, casi violenta, como si la atmósfera misma hubiera sido partida en dos ante miles de testigos simultáneamente. Los videos inundaron las redes sociales en minutos. La confusión se convirtió rápidamente en temor. Algunos lo llamaron un fenómeno atmosférico raro. Otros admitieron que nunca habían visto nada semejante en sus vidas. Lo que perturbó a la gente no fue solo la apariencia, sino el sentimiento que la acompañaba. Muchos describieron el momento como si la realidad misma de repente se sintiera inestable, como si el mundo ya no pareciera sólido ni seguro. Las conversaciones se detuvieron. Las multitudes se reunieron en silencio, y por un breve instante, personas que normalmente nunca hablaban de fe comenzaron a hacerse preguntas espirituales de nuevo. Isaías 13:13 declara: «Haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar». En Lucas 21:11, Jesús advirtió sobre señales aterradoras y grandes prodigios en el cielo. En las Escrituras, los cielos que tiemblan están a menudo conectados a momentos de despertar, advertencia y transición. La grieta sobre Texas se convirtió en algo más que una imagen compartida en Internet. Para muchos, simbolizaba algo más profundo. Una fractura creciente entre la humanidad y Dios, entre un mundo que persigue el control a toda costa, y una generación que lentamente se da cuenta de lo frágil que es todo lo que creía permanente. Una grieta en el cielo. Hay que detenerse ante esa imagen y dejar que haga su trabajo, porque la primera reacción humana ante algo perturbador es catalogarlo y seguir adelante, protegerse del impacto emocional que produciría si se lo dejara entrar completamente. El firmware defensivo de la mente moderna es eficiente. Fenómeno atmosférico, raro pero explicable, continuemos. Y así se pierde lo que la imagen tenía para decir. ¿Por qué una grieta no es un agujero? Una grieta tampoco es una ruptura total. Una grieta es el estado intermedio entre la integridad y la fractura. Es la señal de que algo que debería estar unido ha comenzado a separarse bajo una presión que ya no puede soportar. Y las grietas tienen una característica que los ingenieros conocen bien. No crecen de manera uniforme. Pueden permanecer estacionarias durante un tiempo que hace creer que la situación está contenida. Luego, con el estímulo correcto, con la carga o la temperatura o la vibración precisa, crecen de repente y lo que hace un momento parecía controlable se vuelve irreversible en segundos. La grieta en el cielo de Texas, entonces, no habla solo de un fenómeno atmosférico peculiar, habla de una condición. Habla del estado de algo que debería estar unido y que ha comenzado a separarse. ¿De qué habla esa condición? Los creyentes que observaron la formación sobre Texas no necesitaron mucho tiempo para responder esa pregunta. Hablaba del estado espiritual de una nación que fue diseñada para funcionar como un todo unificado bajo principios que la trascendieran y que ha ido fracturándose a lo largo de décadas de erosión de esos principios. Pero hay algo más que decir sobre esta grieta, algo que no aparece en los noticieros y que sin embargo está escrito con claridad en las Escrituras. Las grietas, en la comprensión bíblica, no son simplemente señales de deterioro. También pueden ser señales de que algo nuevo está a punto de emerger. En el libro de Números, la tierra se abrió para revelar consecuencias. En el Evangelio de Mateo, cuando Cristo murió en la cruz, las rocas se partieron. No como destrucción aleatoria, sino como respuesta de la creación a un evento que cambió la historia del cosmos. Y cuando Cristo resucitó, el ángel removió la piedra que sellaba la tumba, no para que Cristo pudiera salir, sino para que quienes llegaran pudieran ver que el interior estaba vacío.
las aperturas en la tierra, los rasgamientos en el cielo, los descubrimientos bajo el agua, todos comparten la misma lógica bíblica. Antes de que algo nuevo pueda ser edificado, lo que estaba ocultando la fundación necesita ser removido. Antes de que una verdad pueda ser recibida, las capas de distracción y autoengaño que la cubrían necesitan ser levantadas. La grieta en el cielo de Texas no es el final de algo, es, potencialmente, el principio del reconocimiento que precede a la transformación. Y eso es lo que distingue la perspectiva de la fe ante estas señales de la perspectiva del simple terror. El terror ve la grieta y ve el colapso que viene. La fe ve la grieta y ve la posibilidad de que, en la apertura, en el espacio que se crea donde antes había cierre, entre la luz que ningún espacio sellado puede recibir. Las escrituras son sorprendentemente consistentes en esta lógica. Los momentos de mayor quiebre en la historia bíblica son también los momentos de mayor posibilidad de renovación. El diluvio que destruyó lo que era rompió el camino hacia el pacto que restablecería la relación entre Dios y la humanidad. El exilio babilónico que parecía el fin de Israel fue el crisol en el que la fe judía fue purificada y profundizada de maneras que no habrían sido posibles sin la presión extrema de ese periodo. La generación que está viviendo la convergencia de señales de esta temporada no es, entonces, una generación maldita. Es, potencialmente, una generación convocada a la misma clase de transformación profunda que solo se produce cuando las estructuras superficiales son sacudidas lo suficiente para revelar qué hay debajo, convocada a preguntarse preguntas que las generaciones más cómodas pudieron diferir indefinidamente, convocada a elegir, con la claridad que solo produce el momento en que las opciones se reducen a lo esencial. Isaías 45:3 tiene una promesa que resulta especialmente relevante en este contexto. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor. Los tesoros escondidos no se entregan en los momentos de comodidad, se revelan en los momentos en que las aguas bajan y los fondos quedan expuestos, en los momentos en que el cielo se rasga y lo que había detrás de la superficie queda visible. Lo oculto sale a la luz, y en ese proceso no solo se revelan las debilidades que hay que enfrentar, sino también las verdades que han estado esperando ser descubiertas. Esa es la esperanza que subyace a todas estas señales, no la esperanza de que nada malo ocurra, porque las señales mismas indican que algo está ocurriendo, sino la esperanza de que, en lo que está ocurriendo hay un propósito mayor que la destrucción, que hay una mano que guía lo que a los ojos no guiados parecería solo caos, y que el final de esta historia, para los que están dispuestos a leer sus páginas con honestidad, no termina en grieta, sino en restauración. Luego de los incendios, las tormentas, los cielos estremecidos y el temor creciente que se extendía por la nación, la siguiente señal llegó en completo silencio. No mediante la destrucción ni el caos, sino con la paz más inesperada. Durante un servicio religioso, los feligreses notaron de repente que una paloma blanca entraba al santuario desde lo alto. Se movía despacio por la sala sin pánico ni confusión, casi como si hubiera sido guiada allí de manera intencional, siguiendo un camino que ningún ojo podía trazar, pero que todos podían sentir. Luego, ante los ojos de todos los congregados, el ave se posó suavemente sobre una estatua de Jesús junto al altar. La atmósfera entera cambió en un instante. Las conversaciones se detuvieron, los teléfonos se bajaron, el temor cedió paso a la quietud. Muchos describieron el momento no como sorpresivo, sino profundamente calmante, como si la sala misma se hubiera llenado de una presencia que ningún diccionario tiene palabras suficientes para describir. Luego de semanas, viendo desastres desplegarse por América, desde incendios furiosos hasta tornados violentos y señales extrañas en el cielo, este momento se sentía completamente diferente. No llevaba el peso de la advertencia solamente, llevaba consuelo. En las Escrituras, la paloma siempre ha simbolizado la presencia del Espíritu Santo, la paz tras el juicio y la esperanza que regresa después del caos más absoluto. Mateo 3:16 describe el Espíritu de Dios descendiendo como paloma durante el bautismo de Jesús. En Génesis 8:11, después de que las aguas del diluvio comenzaron a descender, la paloma volvió a Noé llevando una hoja de olivo, señalando que la destrucción no tendría la última palabra sobre la creación. Ese simbolismo sigue hablando con una fuerza extraordinaria hoy.
Piénsalo por un momento, en medio de una temporada marcada por el fuego, la devastación y el miedo, la señal que llega no es otra tormenta, es un ave blanca que se posa tranquilamente en la imagen del Redentor. Después del temor, viene la invitación a regresar. Después de la advertencia llega la misericordia. La paloma descansando sobre la imagen de Cristo parecía recordar a muchos creyentes una verdad simple que la humanidad ha tendido a olvidar en las últimas décadas. Dios no intenta destruir a la humanidad. La está llamando de regreso antes de que sea demasiado tarde. Hay algo en la silenciosa llegada de esa paloma que merece detenerse a contemplar. No llegó con un estruendo. No apareció acompañada de rayos ni de vientos. Entró despacio, como lo hace la gracia, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin exigir nada, solo posándose, quieta y deliberada, como quien dice, aquí sigo, aquí estoy. Para los que estaban presentes en ese santuario, la sensación de que algo sobrenatural había atravesado el umbral de lo ordinario era imposible de negar, no porque buscaran señales, sino precisamente porque no las buscaban. Y la señal llegó de todos modos, y justo cuando la presencia de esa paloma todavía resonaba en los corazones. La siguiente señal llegó desde el cielo mismo, pero esta vez no con paz, sino con fuego. Testigos, en toda Virginia Occidental, se detuvieron en estado de shock al ver cómo un anillo brillante se formaba alto sobre las nubes, suspendido en el firmamento como una puerta hecha de fuego. El círculo aparecía extraordinariamente nítido, irradiando una profunda luz anaranjada que pulsaba contra la atmósfera oscurecida. Algunos observaban en silencio, mientras otros inmediatamente comenzaban a grabar, incapaces de articular lo que estaban viendo. Muchos describieron la formación como algo completamente distinto a todo lo que habían presenciado antes. No se parecía al clima ordinario ni a los reflejos de luz pasajeros. El anillo parecía demasiado perfecto, demasiado deliberado, suspendido sobre la tierra con una presencia que se sentía simultáneamente aterradora y extrañamente simbólica. Por un breve momento, el cielo mismo parecía transformado, como si algo más allá de la comprensión humana hubiera interrumpido el mundo ordinario para insertar un mensaje que el lenguaje humano no estaba equipado para descifrar completamente. En las Escrituras, el fuego nunca es solo destrucción. A menudo representa santidad, purificación, juicio y la revelación de la verdad que no puede seguir siendo ignorada. Hebreos 12 y 29 declara: porque nuestro Dios es fuego consumidor. A lo largo de la Biblia, el fuego aparece en momentos en que las cosas ocultas son expuestas y cuando la humanidad es confrontada con realidades que ya no puede evitar. Desde la zarza ardiente ante Moisés hasta la columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto, las llamas marcaron a menudo momentos de transición y despertar espiritual. No eran castigos en sí mismos, eran convocatorias. Por eso el anillo ardiente inquietó tanto a la gente de Virginia Occidental. Se sentía menos como un evento aleatorio y más como un símbolo. Una advertencia de que lo que ha permanecido oculto no permanecerá oculto para siempre. Un recordatorio de que antes del cambio mayor llega primero la exposición. Y una pregunta implícita que flotaba sobre las cabezas de todos los que miraban hacia arriba. ¿Qué has estado ocultando, humanidad? Que el cielo necesita un anillo de fuego para señalarlo, porque hay algo que el fuego hace que ninguna otra señal puede hacer. El fuego no se puede ignorar, no puedes apartar la vista de un incendio, no puedes fingir que no está ahí. Cuando el fuego aparece, exige atención. Y cuando aparece en forma de anillo perfecto, suspendido en el cielo, exige algo más que atención. Exige reflexión. ¿A qué nos llama este fuego que no destruye, que no quema, que solo aparece y observa? La respuesta que muchos creyentes encontraron en sus corazones fue la misma. Nos llama a volver. El fuego que aparece en el cielo, sin destruir nada, lleva en su interior una de las imágenes más antiguas y cargadas de sentido de la tradición bíblica. La zarza que ardía ante Moisés en el desierto de Madián ardía sin consumirse. No reducía la planta a cenizas, no calcinaba la tierra alrededor. El fuego estaba ahí, visible, inconfundible, imposible de ignorar, pero no destruía lo que tocaba. Esa fue precisamente la señal que detuvo a Moisés en seco. No fue la llama en sí lo que lo detuvo, porque el desierto ya conocía las llamas. Fue la zarza que ardía y no se consumía. Fue el fuego que existía según sus propias reglas, no según las reglas del fuego ordinario.
Y ese fuego que no destruye es el símbolo que la tradición ha asociado siempre con la presencia divina que se aproxima, no para consumir, sino para convocar, no para destruir, sino para cambiar la dirección de quien lo ve. Moisés se acercó a la zarza sin saber que estaba a punto de recibir la misión más grande de su vida. Se acercó por curiosidad, y en ese acercamiento todo cambió. La zarza ardiente en el desierto de Madián no fue el juicio sobre Moisés, fue la puerta hacia su destino. Hay algo en el anillo de fuego sobre Virginia Occidental que recuerda, para los que tienen oídos para escuchar, esa misma estructura. No es una bola de fuego que cae sobre las ciudades, no es una lluvia de cenizas como las que cayeron sobre Sodoma. Es un anillo, perfecto, suspendido, luminoso, que no quema lo que está debajo y que no destruye lo que está alrededor. Es fuego que convoca, fuego que dice, mira hacia aquí, presta atención. Algo importante está siendo comunicado y la forma en que está siendo comunicado no admite malentendidos. Los testigos que vieron el anillo sobre Virginia Occidental describieron algo más que sorpresa visual. Describieron una sensación de presencia, una calidad en el momento que iba más allá de lo que los ojos podían capturar. Eso también es consistente con la experiencia bíblica del encuentro con lo sagrado. En el capítulo 6 de Isaías, cuando el profeta vio al Señor en el templo, lo primero que describió no fue una forma visible, sino una presencia que llenaba el espacio con una gloria que hacía que los serafines se cubrieran los rostros. La visión tenía forma, tenía imágenes, pero lo que transformó al profeta no fue la imagen, sino lo que la imagen llevaba dentro de ella, la presencia real de lo santo. Un anillo de fuego en el cielo de Virginia Occidental no es la visión del templo de Isaías, pero quien no quiere verlo también puede ignorarlo, y quien decide mirarlo, quien se permite preguntar qué significa en lugar de apresurarse a catalogarlo como fenómeno atmosférico y seguir adelante, puede encontrarse en una posición similar a la de Moisés frente a la zarza, parado ante algo que no tenía explicación ordinaria, preguntándose si había alguien hablando al otro lado de lo que los sentidos podían alcanzar. Esa posibilidad, la posibilidad de que el cielo hable y de que los eventos naturales puedan ser simultáneamente naturales y significativos, la posibilidad que la fe mantiene viva frente al reduccionismo, que insiste en que la realidad es solo lo que puede medirse. No son perspectivas mutuamente excluyentes. El fuego de la zarza tenía su química, el anillo sobre Virginia Occidental tiene su física, y sin embargo, la zarza ardió con una intención que la química sola no puede explicar, y el anillo apareció en un contexto y en un momento que hacen que la explicación física, siendo correcta, resulte insuficiente. Y entonces las lágrimas. El anillo de fuego habla al cielo, y las lágrimas hablan al corazón. Los dos registros son complementarios, porque el ser humano no es solo intelecto ni solo emoción, es ambos. Las señales en el cielo hablan a la mente que razona sobre lo eterno. Las lágrimas en la imagen hablan al corazón que ha sido herido por la pérdida, la traición, la decepción y la sensación de que nadie verdaderamente comprende lo que se carga por dentro. Las lágrimas de Cristo en el Evangelio de Juan aparecen en un contexto muy específico que merece ser contemplado con cuidado. Jesús llega a Betania después de que Lázaro ha muerto. Ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe que en minutos Lázaro volverá a vivir. No hay ignorancia en sus lágrimas. No hay impotencia. Y aún así, cuando ve llorar a María y ve a los judíos que lloraban con ella, algo se mueve dentro de él con una profundidad que el texto griego captura con una palabra que habla de emoción profunda que perturba el interior de una persona. Jesús lloró. A pesar de saber el final de la historia, a pesar de tener el poder de cambiar la situación. Lloró porque el dolor de las personas que amaba era real para él, no como información que procesar, sino como experiencia que compartir. Eso dice algo sobre la naturaleza del amor que la teología más elaborada no puede mejorar. El verdadero amor no observa el dolor desde lejos calculando cuándo intervenir. El verdadero amor se sienta con quien llora y llora también. Cuando la imagen de Cristo en esa iglesia pareció llorar, en el contexto de una temporada marcada por desastre tras desastre, la reacción de los feligreses fue corporalmente correcta. Nadie se rió, nadie la descartó. Muchos lloraron también, no porque necesitaran verificación científica de lo que estaban viendo, sino porque algo en ese momento resonó con una verdad que sus corazones ya conocían, pero que la vida cotidiana
había enterrado bajo capas de actividad y distracción. Que la persona de Cristo no es una figura histórica distante y desapegada, sino una presencia que entra en el dolor humano y lo comparte desde adentro. Las lágrimas sobre la imagen representan el duelo de quien ama a una humanidad que se ha alejado de lo que le da vida. Lucas 19:41 muestra a Jesús llorando sobre Jerusalén con palabras que son de una ternura desgarradora. Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos. No hay ira en esas palabras. Hay dolor, el dolor del padre que ve al hijo tomando decisiones que llevarán a consecuencias devastadoras y que no puede obligarlo a cambiar porque el amor no puede ser forzado. Ese duelo divino es el que muchos creyentes ven reflejado en la imagen de la Iglesia, no el juicio severo, no la condena implacable, sino el amor herido que espera que el ser amado despierte antes de que sea demasiado tarde. Y en esa espera hay una dignidad profunda que la imagen captura perfectamente. El que llora podría actuar de otra manera. El que llora tiene todo el poder para forzar el cambio. Y en lugar de forzarlo, llora, porque el amor prefiere esperar a obligar. Ese es el Dios que se presenta detrás de todas estas señales, no el Dios del martillo, aunque el Dios bíblico ciertamente juzga. No el Dios de la venganza, aunque el Dios bíblico ciertamente tiene justicia en su corazón, sino el Dios que llora, el Dios que manda una paloma cuando podría mandar un rayo, el Dios que forma un anillo de fuego en lugar de una lluvia de destrucción, el Dios que deja que las aguas se retiren para mostrar los cimientos que estaban enterrados, como diciéndole a la humanidad: mira, debajo de todo lo que has construido sobre este suelo hay una historia más larga y más profunda que la tuya, y esa historia habla de mí. Y ante todo eso, ante el fuego, el viento, el agua y el cielo, ante la paloma y el anillo y las lágrimas, la pregunta que la fe planta con toda seriedad en el corazón de cada persona que ha prestado atención a estas señales es la misma que Elías le hizo al pueblo reunido en el Monte Carmelo después de que cayó el fuego. ¿Hasta cuándo vais a andar cojeando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. La cojeadura es la metáfora perfecta para la ambigüedad espiritual. Ni completamente para un lado ni completamente para el otro, avanzando a tropezones sin la claridad que da la decisión. Las señales de esta temporada no piden perfecta comprensión intelectual de todos sus significados. Piden decisión. Piden que la persona que las ve sea honesta consigo misma sobre lo que está sintiendo y sobre lo que eso podría significar. Y si en esa honestidad aparece algo que se parece a hambre espiritual, algo que se parece al anhelo de una presencia mayor que la pantalla puede ofrecer, algo que se parece al cansancio de construir sobre fundamentos que se demuestran frágiles temporada tras temporada, entonces las señales han cumplido su propósito. Mientras los cielos ardían sobre Virginia Occidental, muchos comenzaban a preguntarse qué más estaba a punto de ser revelado. La respuesta llegó pronto, pero no vino a través de la destrucción ni del temor. Llegó en el interior de una iglesia, en un momento en que la atmósfera pasó del asombro al dolor más hondo que puede sentir un ser humano. El dolor de ver llorar a quien más amas. Durante una reunión llena de oración y alabanza, la gente empezó a notar algo inusual en una imagen de Jesús cercana al altar. Al principio solo unos pocos susurraron algo al respecto. Luego más ojos se volvieron hacia la figura, cuando la expresión pareció cambiar. Los testigos describieron los ojos abriéndose lentamente, no de manera dramática, sino lo suficiente para dejar a toda la sala paralizada en silencio. Momentos después, lo que parecían lágrimas comenzó a formarse bajo la imagen, trazando un camino suave hacia abajo mientras la gente miraba con incredulidad. Nadie se apresuró hacia adelante. Nadie gritó. La iglesia quedó en un silencio absoluto, abrumada por una sensación que muchos lucharon por describir. A diferencia de las tormentas, los incendios y las extrañas señales en el cielo, este momento se sentía profundamente personal. No llevaba la fuerza de la destrucción, llevaba el peso del duelo, ese duelo que solo existe cuando se ama profundamente y se ve al ser amado destruirse a sí mismo. Algunos feligreses comenzaron a llorar en silencio. Otros cayeron de rodillas y oraron. Para muchos creyentes, la imagen se sentía menos como un espectáculo y más como un recordatorio de algo que la humanidad ha olvidado, que Dios no está distante del sufrimiento, que lo que le duele a la humanidad le duele a Él primero,
En Juan 11:35, las Escrituras simplemente dicen Jesús lloró. Esas dos palabras tienen un peso enorme. Dos palabras que en cualquier otro libro habrían pasado desapercibidas, pero que en el contexto de quien las pronuncia, del Hijo de Dios encarnado, lo cambian todo. Las lágrimas de Cristo en la Biblia nunca fueron señales de debilidad, sino de compasión, dolor y amor por un mundo quebrantado. Lucas 19:41 describe a Jesús llorando sobre Jerusalén porque el pueblo no podía reconocer el camino que lo llevaría a la paz. Él sabía lo que venía, sabía lo que ellos no podían ver, y aún así lloró, no por impotencia, sino por amor. Por eso este momento afectó a tanta gente tan profundamente. Las lágrimas sobre la imagen parecen simbolizar el duelo por la violencia, la división, el distanciamiento espiritual y la oscuridad creciente que se extiende por el mundo. Pero, a diferencia del juicio solo, esta señal llevaba dentro de sí la misericordia. Se sentía como si el cielo no solo advirtiera a la humanidad, sino que llorara por ella, llamando a las personas a regresar antes de que sea demasiado tarde. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso de todos. No la ira de un Dios enojado, sino las lágrimas de un padre que espera a su hijo pródigo con los brazos abiertos. Y quizás eso es lo que hace que todos estos momentos sean tan difíciles de ignorar. No una señal sola, sino muchas apareciendo juntas dentro de la misma temporada, como si el cielo hubiera decidido que los susurros ya no eran suficientes y era hora de hablar en voz alta. Incendios que consumen comunidades enteras, tornados que derrumban ciudades en una noche, ríos que exponen lo que había permanecido enterrado durante generaciones, formaciones extrañas que rasgan el cielo sobre Texas, un anillo de fuego suspendido sobre las nubes de Virginia Occidental, lágrimas sobre la imagen de Jesús y una paloma blanca posada suavemente junto a él, como si la paz misma hiciera una última aparición en medio del caos para recordarnos que todavía hay tiempo. La Biblia describe repetidamente momentos así, temporadas en que las advertencias no llegan de una en una, sino juntas en convergencia, como si cada señal amplificara a la anterior y juntas formaran un patrón que ningún ojo honesto puede ignorar. En Mateo 24, Jesús habló de terremotos, temores, señales en los cielos y naciones llenas de confusión, todo desplegándose dentro del mismo periodo. No para crear pánico, sino para despertar a las personas espiritualmente antes de que llegue algo mayor, porque las Escrituras enseñan que Dios no advierte a la humanidad por odio, advierte porque es paciente, advierte porque la misericordia siempre precede al juicio. Ese puede ser el mensaje más profundo detrás de todo lo que hemos visto. Las señales no tratan solo de destrucción, tratan de reflexión, de despertar en un mundo que se ha vuelto distraído, dividido y espiritualmente agotado. Para mucha gente, la vida se ha vuelto más ruidosa que la fe. La verdad se ha vuelto negociable. Y sin embargo, a través de tormentas fuego, cielos estremecidos y momentos que nadie puede explicar completamente, más personas están empezando a mirar hacia arriba de nuevo. Lucas 21:28 dice: «Cuando estas cosas empiecen a suceder, levantaos y alzad vuestra cabeza, no con miedo, sino con conciencia, porque la advertencia es también una invitación a orar, a arrepentirse, a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde». La pregunta ahora no es si el mundo está cambiando. La pregunta es si la humanidad seguirá ignorando las señales o finalmente escuchará antes de que llegue la próxima. Y detrás de esa pregunta hay otra, más personal, más urgente. ¿Y tú? Porque las señales no se dirigen a abstracciones. Se dirigen a personas concretas con nombres y rostros y historias específicas. Se dirigen a quien está leyendo esto ahora mismo, con todo lo que esa persona carga y todo lo que anhela y todo lo que todavía no sabe sobre sí misma. La invitación no es genérica, es personal y es ahora. Romanos 12:12 entrega un mandamiento que aún habla con una potencia extraordinaria en este tiempo. Alégrense en la esperanza. La esperanza en las Escrituras no es simplemente optimismo sobre el mañana, ni la actitud de quien cierra los ojos ante la realidad esperando que todo mejore por sí solo. Es una confianza anclada en una persona, Jesucristo, y en la promesa inquebrantable de su regreso. La esperanza cristiana no apunta hacia la mejora terrenal, ni hacia la política,
ni hacia el logro humano por brillante que sea. Apunta al Rey que viene, al único que puede restaurar lo que la humanidad ha roto. En cada generación hay voces que proclaman que la humanidad ya no necesita a Dios, que la ciencia, el progreso y la civilización pueden salvar al mundo por sí solos. Sin embargo, las guerras siguen, el temor sigue. La división, la violencia y la confusión espiritual continúan propagándose por todas las naciones con una fuerza que ningún avance tecnológico ha logrado detener. El corazón humano todavía anhela una paz que ningún gobierno ni ninguna filosofía pueden fabricar en un laboratorio o legislar en un parlamento. Por eso los creyentes continúan alegrándose en la promesa de que Cristo volverá, no como promesa vacía, sino como certeza anclada en la palabra de aquel que nunca ha fallado. Una de las razones para regocijarse es que el Señor regresará por su propio bien y gloria. Las Escrituras enfatizan a menudo el gozo que aguarda a Cristo mismo cuando su obra se complete. La Iglesia es descrita como su novia, preparada amorosamente para la gran cena de las bodas del Cordero. Mientras los creyentes esperan en la tierra, Cristo intercede por ellos en los cielos, los fortalece en la fe, les prepara un lugar y los guarda con paciencia y amor que no se agotan. Pero también anhela el día en que reunirá a su pueblo junto a sí mismo. El regreso de Cristo no se trata solo de rescatar a los creyentes del sufrimiento. Se trata también de cumplir el gozo y la gloria designados para el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como un novio espera con anhelo su día de bodas, Cristo aguarda el momento en que reinará abiertamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie podrá seguir negándolo. El regreso de Cristo también cumplirá la profecía de manera perfecta e irrefutable. Buena parte de la Biblia todavía apunta hacia eventos futuros. Las promesas dadas a Abraham, las visiones reveladas a los profetas, los cánticos escritos por David, todos anticipan un reino donde la justicia triunfa sobre el mal de manera definitiva y permanente. Las Escrituras declaran repetidamente que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Muchos pasajes describen un reino futuro de paz, justicia y restauración que aún no ha aparecido en la historia humana. Los profetas vislumbraron naciones volviéndose a Dios, el mal siendo juzgado, y la creación misma regocijándose bajo el reino del Mesías. El regreso de Cristo confirma que Dios cumple cada promesa. Ni una sola palabra pronunciada a través de las Escrituras fallará. En un mundo donde muchos se burlan de la verdad bíblica o la descartan como anticuada o irrelevante, el regreso de Cristo vindicará públicamente la autoridad de la palabra de Dios ante todos los pueblos de la tierra, sin excepción. Otro propósito de su venida concierne a la Iglesia. La Iglesia no es simplemente una organización o una tradición religiosa heredada de los siglos. Es descrita en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. Los creyentes participan de su vida y están unidos a Él espiritualmente de una manera que ninguna institución humana puede replicar. Jesús oró para que sus seguidores estuvieran algún día con Él y contemplaran su gloria. Los apóstoles consolaron a los cristianos que sufrían con la promesa de que Cristo regresaría y reuniría a su pueblo. Para los corazones que lloran por seres queridos perdidos, por enfermedades que no ceden, por persecuciones que no terminan, esta promesa trae consuelo profundo. La muerte no tiene la última palabra para los que pertenecen a Cristo. Las Escrituras enseñan que los creyentes serán resucitados en gloria, transformados en cuerpos incorruptibles, libres del dolor, la debilidad y la decadencia que nos acompañan desde el momento en que nacemos. Esta esperanza futura fortalece a los cristianos durante la enfermedad, el dolor, la persecución y la incertidumbre. La esperanza del regreso de Cristo también cambia la manera en que los creyentes viven en el presente, aquí y ahora. El Nuevo Testamento enseña que todo aquel que posee esta esperanza busca la pureza no como imposición externa, sino como respuesta natural de un corazón transformado. En términos prácticos, la esperanza afloja el agarre del pensamiento mundano y abre la mente a dimensiones que los ojos físicos no pueden ver. En lugar de ser consumidos por la codicia, el orgullo, la amargura o el temor que caracterizan tanto del mundo moderno, los cristianos son llamados a vivir con amor, paciencia y expectativa espiritual genuina. La esperanza crea resistencia durante las pruebas más duras. Recuerda a los creyentes que el sufrimiento es temporal y que los propósitos de Dios prevalecerán en última instancia
independientemente de lo que parezca indicar el momento presente, en lugar de producir escapismo o indiferencia ante el mundo. La esperanza bíblica inspira fidelidad, compasión activa y devoción que no se agota con los años. El regreso de Cristo también está conectado con Israel de una manera que las Escrituras nunca dejan de señalar. A lo largo de la Biblia, Israel ocupa un lugar único en el plan de Dios. A pesar de siglos de persecución, dispersión y dureza, el pueblo judío ha continuado existiendo, lo cual muchos creyentes ven como evidencia de los pactos perpetuos de Dios con su pueblo elegido. La Biblia habla de una restauración futura en la que Israel reconocerá al Mesías y experimentará una renovación espiritual que transformará la historia. La política humana por sí sola no puede resolver plenamente los conflictos, divisiones y tensiones que rodean a la nación. Las Escrituras presentan a Cristo como el único que traerá paz y redención duraderas, la clase de paz que no depende de acuerdos frágiles ni de voluntades políticas cambiantes. Otra razón poderosa para regocijarse en la esperanza es que Cristo juzgará a las naciones con una justicia perfecta que el mundo todavía no ha visto. En todo el mundo, las sociedades luchan contra la corrupción, la violencia, la injusticia y el miedo. Los líderes prometen paz con frecuencia, pero no logran alcanzarla. Las guerras continúan, las economías se tambalean y la gente busca ansiosamente seguridad en lugares donde la seguridad nunca dura. La Biblia enseña que los gobiernos humanos solos no pueden sanar el quebrantamiento del mundo. Cristo establecerá un día el juicio justo sobre las naciones. Las Escrituras describen un futuro donde las armas son abandonadas, la paz reemplaza al conflicto y la justicia ya no está corrompida por la ambición egoísta de quienes deberían protegerla. El regreso de Cristo traerá también la victoria final sobre Satanás y el mal. Las Escrituras enseñan que el mundo está marcado por el conflicto espiritual, una realidad que muchos en el mundo moderno han aprendido a ignorar o negar, pero que los eventos de cada era confirman. El engaño, la crueldad, el odio y la rebelión contra Dios continúan influyendo en la sociedad humana con una persistencia que ninguna reforma puede erradicar completamente. El mal a menudo se disfraza de manera atractiva, pareciendo sabio, iluminado o beneficioso, mientras aleja a las personas de la verdad. Jesús vino a destruir las obras del diablo, y el cumplimiento completo y definitivo de esa victoria se revelará en su regreso. La Biblia describe un futuro en el que se romperá el poder de Satanás para engañar a las naciones, y la paz, la justicia y la restauración espiritual reemplazarán al caos y la corrupción que caracterizan a este tiempo. Esta promesa da valor a los creyentes cuando se enfrentan a la tentación, el sufrimiento o la oposición espiritual que parecería aplastarlos. Finalmente, el regreso de Cristo glorificará al Padre y cumplirá la obra del Espíritu Santo de maneras que todavía no alcanzamos a imaginar completamente. El Espíritu llama continuamente a las personas al arrepentimiento, la fe y la disposición de corazón para recibir lo que Dios ofrece. Las Escrituras describen un derramamiento futuro de la presencia de Dios que traerá renovación no solo a la humanidad, sino también a la creación misma. Las imágenes usadas por los profetas pintan un cuadro de armonía, sanidad y restauración que se extiende por toda la tierra como el agua llena el mar. Cristo honró perfectamente al Padre durante su ministerio terrenal. Su futuro reino desplegará la gloria de Dios a una escala todavía mayor ante todas las naciones sin excepción. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque estas cosas son verdad, el llamado del Evangelio sigue siendo urgente. La promesa del regreso de Cristo es a la vez consoladora y sobria. Consuela a los que confían en Él, pero advierte a los que continúan rechazándolo. Las Escrituras instan a las personas a no endurecer sus corazones, sino a responder mientras la gracia todavía se ofrece. La salvación se presenta como un regalo recibido a través de la fe en Jesucristo, no como logro conquistado por méritos propios. Ninguna persona está más allá de su misericordia. Los que cargan con la culpa, el fracaso, el miedo o el pecado son invitados a acercarse a Él. Cristo recibe a los pecadores, los perdona y les da vida nueva. La esperanza cristiana no está arraigada en el logro humano, sino en la fidelidad de Dios que nunca falla.
Los creyentes se regocijan en la esperanza porque confían en que Cristo regresará, cumplirá sus promesas, derrotará al mal, restaurará la justicia y reunirá a su pueblo en el gozo eterno para siempre. Pero, para entender completamente por qué esta esperanza importa tanto en este momento específico de la historia, es necesario detenerse y contemplar más profundamente lo que cada una de estas señales revela sobre el estado espiritual del mundo. No basta con enumerarlas, hay que mirarlas de frente, una por una, y preguntarse qué nos está diciendo cada una de ellas sobre quiénes somos como nación y como humanidad. Comencemos con los incendios, porque el fuego tiene en la tradición bíblica un lenguaje propio que ningún otro elemento natural puede reemplazar. Cuando la Biblia habla de fuego, no habla simplemente de calor y destrucción. Habla de la presencia de lo santo en contacto con lo que no lo es. El fuego bíblico revela, consume lo que puede ser consumido y deja intacto lo que es eterno. Eso es lo que hace el fuego de Dios cuando aparece en las Escrituras. No destruye todo indiscriminadamente, sino que separa, purifica y expone lo que había estado oculto bajo capas de normalidad. Pensemos en Elías en el Monte Carmelo. El fuego cayó y consumió el sacrificio, el altar, las piedras y hasta el agua en la zanja. No fue destrucción aleatoria, fue demostración. Fue la respuesta de Dios a una nación que había dividido su corazón entre dos señores. El fuego no llegó a castigar a la gente reunida, llegó a revelar la verdad ante sus propios ojos, que hay un solo Dios y que ese Dios responde cuando su pueblo lo busca con sinceridad. La pregunta que surge ante los incendios que arrasan Georgia, Jorcio y Florida no es simplemente climatológica, es espiritual. ¿Qué está siendo revelado? ¿Qué está siendo expuesto que la normalidad cotidiana había mantenido cubierto? Y la respuesta que muchos creyentes proponen no es cómoda, pero es honesta. Lo que está siendo expuesto es la profundidad del distanciamiento espiritual de una nación que alguna vez construyó sus instituciones sobre principios de fe y que poco a poco ha ido vaciando esas instituciones de su contenido espiritual, manteniendo las formas externas mientras abandonaba la sustancia interna. Las iglesias siguen en pie, los versículos bíblicos siguen grabados en los edificios públicos, los juramentos siguen invocando a Dios. Pero, ¿qué hay detrás de esas formas? ¿Cuánta fe real, cuánta obediencia genuina? ¿Cuánto temor de Dios que no sea meramente decorativo? El fuego no miente, no puede fingir. Cuando aparece, lo que arde no es lo que decidimos que arda, sino lo que el calor encuentra combustible. Y en una nación donde la brújula moral ha ido girando lentamente durante décadas, el fuego que aparece en los bosques, en las autopistas y en las zonas residenciales lleva un mensaje que los más honestos están dispuestos a escuchar. Algo en la tierra está bajo presión, algo en las estructuras que creíamos permanentes ha comenzado a ceder. El tornado de Oklahoma añade otra dimensión a esta lectura. Si el fuego habla de revelación, el viento habla de poder soberano que no pide permiso. Un tornado E4 con vientos de 160 km por hora no negocia, no consulta los planes de zonificación, no respeta los límites de las propiedades. Llega, actúa y se va. Y lo que era antes y lo que es después son realidades completamente distintas. En Nahum 1 y 3. La afirmación de que el Señor camina en el torbellino y en la tempestad no es una metáfora vaga, es una declaración de soberanía. El viento más poderoso de la naturaleza, el fenómeno que los seres humanos más temen, porque no pueden ni predecirlo completamente ni escapar de él cuando llega, es territorio del Señor. No está fuera de su control, está dentro de él. Lo que sacude a los supervivientes del tornado de Oklahoma no es solo la devastación física, aunque esa es real y profunda. Es la velocidad con que todo lo que parecía permanente desapareció. Un barrio no es solo casas. Es la acumulación de años de trabajo, de inversión, de recuerdos construidos uno sobre otro. Es el lugar donde los niños dieron sus primeros pasos, donde se celebraron cumpleaños, donde se enterraron seres queridos. Y todo eso desapareció en menos de una hora. La pregunta que queda flotando en el aire polvoriento de Oklahoma no es solo material, sino existencial en el sentido más riguroso de esa palabra. ¿En qué estábamos poniendo nuestra seguridad? Y esa cosa en la que la pusimos resultó ser lo suficientemente sólida para sostenerla cuando llegó la prueba real. En las estructuras que resultaron no ser tan sólidas como creíamos,
¿O en algo que ningún viento puede derribar? Jesús habló de esto directamente en el Sermón del Monte. El hombre necio construyó su casa sobre la arena, y cuando llegó el viento y la lluvia, y los ríos se desbordaron, la casa cayó. El hombre sabio construyó sobre la roca, y cuando llegó exactamente la misma tormenta, su casa permaneció en pie. Lo que diferencia a uno del otro no es la calidad de la construcción, es el fundamento. Y en una temporada de tornados, inundaciones e incendios, la pregunta que la naturaleza plantea con sus propios medios es la misma que Jesús planteó 2000 años atrás. ¿Sobre qué has construido tu vida? El río Colorado, que retrocede y expone estructuras antiguas, añade todavía otra capa de significado. El mensaje aquí no es de destrucción, sino de revelación. Las aguas no cayeron sobre algo, se retiraron, y lo que su retirada dejó visible son los cimientos de algo que existió antes, algo que fue enterrado bajo el peso del agua durante generaciones. En las Escrituras, los momentos en que el agua se retira son siempre momentos de revelación y de tránsito hacia algo nuevo. Noé vio las aguas retroceder y la tierra aparecer como señal de que el juicio había terminado y la era de la restauración comenzaba. Israel cruzó el Mar Rojo y el Jordán como señal de que Dios abría un camino donde no había ninguno. Cuando el Colorado expone cimientos que nadie esperaba encontrar, la pregunta que despierta en los corazones de los creyentes es genuina. ¿Qué más está enterrado bajo las aguas de lo que damos por sentado? ¿Qué verdades han estado sumergidas bajo la superficie de la vida cotidiana, esperando el momento en que el nivel del agua descienda lo suficiente para quedar al descubierto? Porque en la Biblia, lo que Dios expone rara vez es aleatorio. Está conectado con lo que la generación que lo ve necesita ver para entender su propio momento histórico. Y entonces está la grieta en el cielo de Texas. De todos los fenómenos de esta temporada, quizás ninguno captura con tanta claridad la sensación generalizada de que algo fundamental está cambiando. Una grieta en el cielo, no en el suelo, no en las paredes de los edificios, no en las relaciones humanas, aunque esas grietas también están ahí. En el cielo mismo, ese horizonte, que desde siempre ha simbolizado lo permanente, lo que está más allá del alcance del tiempo y del cambio. Y ese cielo aparece rasgado. El simbolismo es poderoso precisamente porque es involuntario. Nadie diseñó esa formación atmosférica para que pareciera una grieta. La naturaleza la produjo, y la naturaleza no tiene agenda simbólica propia. Pero, cuando los ojos humanos ven esa forma en el cielo y sienten el escalofrío de lo que representa, es porque algo en la conciencia humana reconoce el lenguaje del símbolo, aunque la mente racional lo niegue. Una grieta indica que algo que debería estar unido está separado. Indica tensión acumulada más allá del punto de tolerancia. Indica que lo que parecía sólido tenía una falla interna que solo el tiempo y la presión podrían poner de manifiesto. ¿Es ese el estado del mundo, de la nación, del corazón humano? Muchos que vieron esa formación sobre Texas no necesitaron que nadie les explicara el paralelismo. Lo sintieron de inmediato, en ese lugar donde la intuición y la fe se encuentran y donde las palabras sobran. Y entonces llegó la paloma. Después de todo el fuego, el viento, la tierra que se sacude y el cielo que se rasga, llegó una paloma blanca que se posó suavemente sobre una estatua de Cristo. El contraste no podría ser más deliberado si hubiera sido planeado. En un extremo de la balanza, incendios, tornados, grietas en el cielo, estructuras sepultadas que emergen en el otro. Una paloma quieta, sin apresurarse, posándose donde eligió posarse. En la fe cristiana, el Espíritu Santo es descrito como paloma precisamente porque la naturaleza de la paloma contrasta con la imagen de poder y juicio. Las águilas son los símbolos del poder real, los leones son los símbolos de la fuerza soberana, pero el Espíritu Santo, en el momento del bautismo de Jesús, descendió como paloma, no como águila, no como rayo, no como viento huracanado, como paloma, con toda la vulnerabilidad y la gentileza que ese símbolo implica. Eso dice algo profundo sobre la naturaleza de Dios que se aproxima a la humanidad. No llega a aplastar, no llega a demostrar poder bruto. Llega como alguien que puede ser ignorado, que puede ser rechazado, que puede volver a irse si la sala no es hospitalaria. El Espíritu de Dios no se impone, se ofrece. Y esa oferta, precisamente porque es libre y no coercitiva, es la invitación más poderosa que el universo conoce. La paloma, posándose sobre la imagen de Cristo,
En medio de una temporada de señales y advertencias es el momento en que el cielo cambia de tono, del tono del juicio al tono de la misericordia. No porque el juicio haya terminado, sino porque la misericordia siempre tiene la última palabra en el corazón de Dios. La paloma dice, todavía hay tiempo, el camino todavía está abierto, la puerta todavía no ha sido cerrada. Eso no minimiza la gravedad de los incendios, los tornados y las grietas en el cielo. Los intensifica, precisamente porque los sitúa en su contexto correcto. No son el final de la historia, sino el preludio de una elección que cada persona debe hacer. ¿Se escucha la advertencia o se ignora? ¿Se ve la paloma o se aparta la vista? ¿Se acepta la invitación o se rechaza? El anillo de fuego sobre Virginia Occidental y las lágrimas sobre la imagen de Cristo son dos aspectos del mismo mensaje, uno en el lenguaje del cielo y otro en el lenguaje del corazón. El anillo de fuego habla de santidad que no puede ser ignorada indefinidamente. Las lágrimas hablan de amor que no puede ser extinguido por el rechazo humano. Juntos forman el retrato más completo de quién es Dios, no simplemente poderoso, sino profundamente personal. No simplemente justo, sino tiernamente misericordioso. Hay personas que han pasado años diciéndose a sí mismas que si Dios existiera, Él no podría comprender el dolor humano, que si Dios existiera, no permitiría tanta injusticia, que si Dios existiera, no se quedaría callado ante tanta oscuridad. Y entonces aparece la imagen de las lágrimas, y la respuesta a cada una de esas objeciones es simple y demoledora. Jesús lloró, no desde una distancia segura, lloró en medio del dolor de quienes amaba. Lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que, en unos minutos Lázaro volvería a vivir. Lloró sobre Jerusalén, aunque sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Las lágrimas de Dios encarnado no son debilidad, son la evidencia más irrefutable de que Dios comprende el dolor humano desde adentro, porque lo vivió. La convergencia de todas estas señales en la misma temporada, estrecha, es lo que resulta tan difícil de desestimar con explicaciones meramente naturales. Cada evento, tomado por separado, tiene su explicación técnica. Los incendios tienen sus causas climáticas. Los tornados tienen su meteorología. El río que baja de nivel tiene su hidrología. La formación en el cielo tiene su física atmosférica. Pero el patrón que todas juntas forman y el momento en que se agrupan desafía la explicación reduccionista. En la Biblia, Dios a menudo habla a través de la acumulación, no una señal sola, no un evento aislado, sino una convergencia de voces que juntas forman un coro imposible de ignorar para el oído que está dispuesto a escuchar. En Mateo 24, Jesús no dio una sola señal de su regreso inminente. Dio una lista y dijo que esas cosas comenzarían a ocurrir juntas dentro del mismo periodo. Terremotos, hambrunas, señales en los cielos, naciones en angustia, el amor de muchos que se enfría, no uno por uno sino convergiendo. La generación que está viendo estos eventos en América no está necesariamente viendo el final del mundo en sentido apocalíptico inmediato, pero sí está siendo invitada a hacerse preguntas que las generaciones de tiempos más cómodos podían ignorar más fácilmente. ¿Qué es lo verdaderamente permanente? ¿En qué consiste la seguridad real? ¿Qué hay debajo de la superficie de una vida construida sobre fundamentos que no han sido examinados? ¿Y qué se hace con las señales que apuntan hacia una realidad más grande que la que los ojos físicos pueden ver? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la fe cristiana no pretende que las tengan. Lo que la fe cristiana ofrece no es una explicación que resuelve el misterio, sino una persona a quien el misterio puede ser llevado. Jesús no prometió que todo sería claro y comprensible. Prometió que Él estaría con sus seguidores en medio de lo incomprensible. Prometió que no los dejaría solos. Y prometió que al final la historia tendría un desenlace que hacía que toda la espera y todo el dolor y toda la incertidumbre del camino tuvieran sentido. Esa es la razón por la que Romanos 12:12 puede decir regocijaos en la esperanza en el mismo versículo donde dice perseverad en la tribulación. No son contradictorios, son la misma moneda vista desde dos ángulos. La esperanza no niega la tribulación, la sostiene, la atraviesa, la transforma desde adentro, y mientras la nación observa el cielo, el suelo y el agua, mientras busca en las pantallas de sus teléfonos las imágenes de lo que está ocurriendo en Georgia y Oklahoma,
y Colorado, y Texas, y Virginia Occidental. La invitación que se extiende sobre todo ese ruido y esa confusión es la misma que ha sido extendida en todas las épocas de crisis. Vuelve, no al pasado, no a una versión idealizada de cómo eran las cosas antes. Vuelve a la fuente, vuelve a la presencia, vuelve a la relación que fue diseñada desde el comienzo de los tiempos para ser el centro de la existencia humana, porque al final, ninguna de estas señales es sobre la destrucción de Estados Unidos, son sobre el despertar de sus habitantes. Y el despertar, aunque doloroso, es siempre preferible al sueño que precede a la pérdida definitiva. Un hombre que despierta de un sueño tiene tiempo de actuar. Un hombre que duerme mientras su casa arde no tiene ninguna. La fe cristiana enseña que el tiempo de la gracia no es indefinido, que hay una ventana y que esa ventana, aunque amplia y generosa, no permanece abierta eternamente. Las Escrituras describen repetidamente la urgencia de responder hoy, no mañana, no cuando las circunstancias sean más convenientes, sino ahora, mientras la puerta todavía está abierta. El libro de Hebreos dice con notable urgencia: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El énfasis en hoy no es arbitrario, es deliberado, porque el mañana que asumimos como garantizado puede convertirse en el momento en que la ventana se cierra. Las señales que sacuden al país en esta temporada no son, entonces, simplemente fenómenos meteorológicos o geológicos que merecen análisis científico. Son también, y simultáneamente, la articulación de una urgencia espiritual que se intensifica con cada nueva señal, no porque Dios disfrute del miedo, sino porque el médico que ve el estado del paciente y conoce la gravedad del diagnóstico tiene la obligación del amor de decirle la verdad al paciente, aunque no quiera escucharla. Y la verdad que se repite a través del fuego y el viento y el agua y el cielo es esta: no estás tan seguro como crees, el tiempo que tienes no es ilimitado, y la puerta que hoy está abierta puede no estarlo para siempre. Pero, también, la misericordia es real. El perdón está disponible, la paloma todavía se posa, y las manos extendidas no se han cerrado en puño todavía. Ese es el mensaje detrás de los mensajes. Esa es la invitación que late en el corazón de cada señal, desde los incendios hasta la paloma, desde las grietas en el cielo hasta las lágrimas sobre la imagen de Cristo. No es un mensaje de terror, es un mensaje de amor urgente. El amor que grita, porque el amor que susurra fue ignorado durante demasiado tiempo. Y para quienes escuchan, para quienes levantan la vista y reconocen en estas señales algo más que coincidencias naturales, la respuesta apropiada no es el pánico sino la oración. No es la desesperación sino el arrepentimiento. No es el miedo sino la fe que dice: si estas cosas son verdad, entonces el que las anuncia es real. Y si el que las anuncia es real, entonces también es real todo lo que prometió para quienes lo buscan con corazón sincero. Lucas 21 y 28. Ese versículo que Jesús pronunció precisamente en el contexto de hablar sobre señales en el cielo y la tierra, no termina con una imagen de destrucción, termina con una imagen de liberación. Levantaos y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. La redención, no el fin. La liberación, no la condenación. Para los que están en Cristo, las señales no son motivo de terror, sino de expectativa. El momento se acerca en que todo lo que fue prometido se cumplirá, todo lo que fue quebrantado será restaurado, y todo lo que fue ocultado será revelado en su verdad más profunda y hermosa. Ese es el horizonte que la fe cristiana señala, no el horizonte del desastre inminente, aunque los desastres sean reales y los avise, sino el horizonte del Rey que viene, del reino que no será sacudido porque está construido sobre el fundamento que ningún viento puede derribar y ningún fuego puede consumir. Y mientras ese horizonte se acerca, la invitación sigue en pie: acércate, busca, llama, porque la puerta todavía está abierta para quien se acerca a tocar. Ahora, bien, antes de que el mar guardara silencio nuevamente, algo emergió desde sus profundidades más oscuras que detuvo a todos los que lo presenciaron. Una cola poderosa y muscular, maciza y formidable, golpeó la superficie del agua como un tambor de guerra. Mientras levantaba su enorme cuerpo libre del mar, la luz solar golpeó sus escamas, haciéndolas destellar como metal fundido, con un brillo tan intenso que lastimaba los ojos de los hombres que lo miraban. Su cabeza se asemejaba a algo prehistórico, pero más siniestro. Una fila de dientes irregulares curvados, hacia afuera como lanzas rotas,
cada uno reflejando la luz como acero pulido. Los eruditos bíblicos señalaron de inmediato al Leviatán, la misteriosa criatura marina descrita en el Salmo 104, 26 como aquella que Dios formó para moverse en las profundidades según su mandato. Otros citaron Job 41, donde el poder de la criatura es tan grande que nadie se atreve a desafiarlo. Un ser descrito no simplemente como parte de la creación, sino como un instrumento que revela el poder de Dios sobre las aguas caóticas. Los pescadores insistieron en que el comportamiento de la criatura era diferente a cualquier cosa natural. No huía, no atacaba, observaba, circulando lentamente, manteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudieran sentir su conciencia. Para muchos, ese fue el aspecto más perturbador, sus movimientos deliberados, casi intencionales, como si reconociera a los testigos elegidos para verlo. Horas antes de que la bestia apareciera, los residentes de la costa ya habían sentido que algo andaba mal bajo las olas. Zumbidos profundos, pulsos rítmicos y vibraciones que subían a través de los cascos de sus barcos. Perturbaciones que coincidían con anomalías de presión registradas en zonas sísmicas, insinuando que lo que agitaba la tierra también podría estar agitando el mar. Cuando las imágenes se propagaron por internet, la reacción pública se dividió abruptamente. Algunos afirmaron que era una rareza biológica, un remanente de la evolución marina de aguas profundas empujado hacia arriba por los cambios geológicos, pero otros vieron el momento, el comportamiento y el simbolismo profético, y llegaron a una conclusión diferente. Esto no era aleatorio, era una señal. El Antiguo Testamento vincula repetidamente el mar a momentos de revelación divina. Moisés cruzando el Mar Rojo, Jonás tragado por el gran pez y los Salmos declarando la soberanía de Dios sobre las profundidades. En ese contexto, la aparición de la criatura se sentía menos como un accidente y más como un mensaje. Y así, la pregunta que resonó por toda la nación llevaba un peso mucho más allá de la ciencia. ¿Surgió este ser por fuerzas naturales? ¿O porque los cielos lo permitieron? La criatura apenas había desaparecido bajo las olas, cuando llegó la segunda señal, esta vez no desde el mar, sino desde la propia tierra bajo los pies de América. En cuestión de horas desde que las impactantes imágenes se difundieron, comenzaron a llegar reportes desde múltiples costas de Estados Unidos. El suelo se levantaba, se movía y respiraba como si algo debajo empujara hacia arriba. En Oregón, una propietaria de casa notó que las baldosas de su cocina se combaban ligeramente hacia arriba, creando un suave arco que desapareció a la mañana siguiente. En el sur de California, los bañistas sentían una extraña presión ascendente bajo la arena, como si la orilla se estuviera inflando como un pulmón. Pero el incidente más alarmante ocurrió a lo largo de un tranquilo barrio cerca de la costa del Pacífico, donde el suelo, bajo varias casas, se levantó lo suficiente como para inclinar los muebles y agrietar los zócalos, todos sin terremotos, tormentas ni actividad de construcción. Los niveles de humedad en el interior del país aumentaron inesperadamente. Los sensores que antes mostraban lecturas normales de repente reportaban una aceleración de la presión de la presión de la presión de la. Luego llegaron los desplazamientos laterales. Los equipos de mantenimiento de carreteras registraron movimientos tan sutiles que en principio parecían insignificantes, solo unos pocos milímetros, pero eso fue antes de que múltiples pueblos reportaran la misma inquietante deriva. Carreteras que se desviaban, aceras que se corrían, líneas pintadas que ya no se alineaban con sus trazados originales, como una mano gigante bajo la superficie empujando la tierra en pulsos lentos y rítmicos. Cuando los geólogos superpusieron el cronograma de estos eventos con la aparición de la criatura en alta mar, la correlación era innegable. Algo en lo profundo de la tierra estaba respondiendo, algo lo suficientemente fuerte como para distorsionar cimientos, redirigir aguas subterráneas e inclinar estructuras enteras. Los pastores de toda la nación recurrieron a Isaías 24 y 19. La tierra es completamente quebrantada, totalmente se sacude. Lo que aterrorizaba a la gente no era el temblor en sí, era la fuente. Esto no era sísmico, no era natural, no era aleatorio, se sentía inteligente. Y entonces apareció en el cielo de Texas una columna de luz roja, imponente y silenciosa, como una advertencia escrita directamente en el firmamento. Los científicos la identificaron como un sprite rojo,
un raro evento de plasma atmosférico superior desencadenado por un intenso desequilibrio eléctrico dentro de tormentas severas. Sobre el papel, es física. Separación de cargas, electricidad atmosférica, una reacción medible al tiempo extremo. Pero la mayoría de los sprites rojos son débiles y pequeños. Este no lo era, su escala era inmensa, su color profundo y rojo sangre. Su forma alta y ramificada, casi como una columna, permanecía en la imaginación mucho después de haberse desvanecido. Apareció en un momento ya lleno de tensión e inestabilidad, y ese contexto solo hacía que la gente se detuviera a pensar, no porque la ciencia fallara, sino porque el significado siempre depende del contexto. Joel 2:30 habla de sangre, y fuego y columnas de humo apareciendo antes de un momento decisivo en la historia. El lenguaje es antiguo, poético, simbólico. Sin embargo, cuando una columna roja de luz se eleva sobre un cielo de Texas oscurecido por la tormenta, la comparación se vuelve difícil de desestimar. El sprite no quemó nada, no hirió a nadie, no dejó ningún daño detrás, simplemente apareció vasto y silencioso, y luego desapareció tan rápido como vino, no la destrucción, sino la interrupción. Un recordatorio de que los cielos no están tan quietos como asumimos. En Florida, el Everglades ardía. Las llamas atravesaron decenas de miles de hectáreas, moviéndose más rápido de lo que muchos esperaban. Un humo denso se elevaba en pesadas columnas, convirtiendo la luz del día en una penumbra anaranjada. Las autopistas fueron cerradas. La visibilidad desapareció. Las familias empacaron lo que pudieron y se marcharon bajo cielos que parecían más un atardecer que una tarde de ordinario. El paisaje ardía de rojo, no por reflexión, sino por el fuego activo avanzando a través de maleza seca y pastizales azotados por el viento. Los funcionarios explicaron las condiciones con la lógica de siempre. Meses de sequía habían dejado la vegetación quebradiza y altamente inflamable. Los fuertes vientos aceleraron la propagación y los rayos probablemente proporcionaron la chispa inicial. En muchos sentidos, esto era predecible, comprensible, una cadena de causas naturales alineándose a la vez. Y sin embargo, había algo en la visión que permanecía después de que las explicaciones terminaban. Columnas de humo se elevaban constantemente al cielo de Florida, no delgadas volutas, sino plumas gruesas y majestuosas visibles a kilómetros de distancia. Desde lejos, se mantenían erguidas en el horizonte, oscuras y definidas. Joel 2:30 habla de sangre y fuego y pilares de humo. El versículo es antiguo, arraigado en imágenes proféticas que describen momentos en que el cielo y la tierra parecen hacerse eco el uno del otro. Fuego en el suelo, luz roja en el cielo, humo elevándose en pilares. El simbolismo no requiere la suspensión de la ciencia. A veces el significado crece de la semejanza, y en esta temporada había semejanza en abundancia. En todo el territorio de Estados Unidos, la tierra misma comenzaba a fallar de maneras que se sentían simultáneamente súbitas y profundamente inquietantes. En Florida, California y Texas, hundimientos y colapsos del suelo aparecieron sin advertencia previa, tragando carreteras, agrietando barrios enteros y obligando a familias a evacuar con tan poco tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. No eran zonas deshabitadas ni regiones remotas. Eran ciudades, suburbios, los lugares donde la gente construyó su vida creyendo que el suelo bajo sus pies era sólido y permanente. Lo que hacía estos eventos especialmente perturbadores no era solo el daño, sino la ausencia de una causa obvia. No hubo grandes terremotos sacudiendo la región, no hubo tormentas poderosas atravesando el área antes del colapso, ningún momento dramático y singular que pudiera explicar claramente por qué la Tierra simplemente cedió. En cambio, el colapso llegó silenciosamente, casi con cortesía, como si el suelo hubiera decidido que ya no podía sostener más el peso de lo que había encima. Los expertos señalan años de erosión subterránea silenciosa, agua disolviendo lentamente la piedra caliza debajo de la superficie, invisible hasta que el peso se vuelve demasiado para soportar. Esta es precisamente la razón por la que estos eventos resultan imposibles de ignorar. No son accidentes aislados, están ocurriendo en silencio, de manera repetida. En regiones clave del país, el patrón sugiere más que un fallo aleatorio. Apunta a la exposición de debilidades que ya estaban ahí
pero que permanecían invisibles. La pregunta más profunda no es por qué el suelo colapsa, porque la naturaleza siempre lo ha hecho. La pregunta más profunda es por qué está ocurriendo ahora en múltiples estados, simultáneamente, sin una advertencia dramática previa. Las escrituras describen momentos así como llamadas de atención. Cuando los cimientos fallan, todo lo construido encima se ve obligado a confrontar la verdad. La estabilidad es condicional. Lo que se ve sólido puede cambiar en horas. Algo extraordinario está ocurriendo en Estados Unidos. Las señales no están escritas con tinta, sino con fuego, metal y luz. En el cielo de Texas, el relámpago en bola cruza un cielo azul despejado, viniendo en silencio con brillo vivaz, apareciendo sin que haya ninguna tormenta a la vista. Testigos en Arizona y Kansas capturaron esferas de luz brillante, flotando en el cielo quieto y sin nubes, cada una del tamaño aproximado de un balón de básquetbol, suspendidas en silencio sobre el suelo, moviéndose como si fueran seres conscientes. Los videos muestran cómo caen al suelo, giran y desaparecen sin sonido ni rastro. La gente detiene sus autos para mirar, boquiabierta. Se mueve como si tuviera voluntad propia, dijo un hombre, animado, consciente, casi como si nos observara. Los científicos se apresuraron a explicar el fenómeno como relámpago en bola, una rara descarga de plasma causada por un poderoso campo eléctrico, pero su teoría fue cuestionada de inmediato. No había tormenta, no había truenos, ni siquiera lluvia. El aire de la noche era calmo. El cielo estaba despejado. Algo ardía, pero no era el clima. Para los creyentes, el significado es antiguo. Éxodo 19 y 18 dice que la montaña se estremeció y el Señor descendió en fuego. En la Biblia, el fuego sin tormenta siempre marca la visitación de Dios, una señal de que el cielo opera, no según una agenda humana, sino según su propia autoridad. El fuego que levita sin consumir, que aparece sin aviso, es el lenguaje de la presencia divina. Algo extraordinario se ha desplegado también en todo el territorio estadounidense durante una temporada marcada por convergencias que resultan imposibles de ignorar. Desde una luz con forma de cruz apareciendo en el cielo una semana antes de Navidad, hasta una figura guardiana misteriosa descubierta bajo suelo americano y una criatura congelada hallada en lo alto de las montañas de Colorado. Estos eventos emergen dentro de la misma ventana de tiempo tan estrecha que desafía la lógica del azar. En Reno, Nevada, los conductores detuvieron sus vehículos en la autopista mientras el aire mismo parecía vibrar. Algunos describieron el sonido como antiguo, otros como mecánico, pero todos coincidieron en que se sentía dirigido, como si el cielo emitiera una advertencia. Y luego llegó Texas, en una ciudad todavía recuperándose de las devastadoras inundaciones repentinas de julio, donde la presión atmosférica inestable había desencadenado oleadas mortales de lluvia. Los residentes escucharon la misma explosión similar a una trompeta resonando por las nubes. Muchos trazaron paralelos de inmediato. El sonido apareció durante el mismo tipo de cambios de presión que precedieron al evento catastrófico. Los meteorólogos que revisaban los datos preliminares notaron distorsiones sutiles en las capas atmosféricas superiores, ondulaciones que no coincidían con los patrones típicos de las tormentas. Algo parecía presionar contra la atmósfera, desde arriba o desde dentro, algo que era más que clima. Los animales lo sintieron primero. Los gatos se arquearon y huyeron hacia refugios. Los caballos patearon contra sus establos. Los perros de rancho se negaron a alejarse de los lados de sus dueños. Incluso los ascensores en los edificios del centro de la ciudad se ralentizaron temporalmente, sus sensores momentáneamente confundidos por el sutil pero detectable cambio en la presión ambiental. A medida que la grabación se propagó por internet, los eruditos bíblicos señalaron de inmediato un Tesalonicenses 4 y 16. El Señor mismo descenderá del cielo con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El versículo, estudiado durante mucho tiempo como parte de la profecía del fin de los tiempos, de repente se sentía menos simbólico y más literal. En salas de estar, iglesias y aulas de todo el país, la gente reproducía las grabaciones una y otra vez, cada vez con la misma pregunta inquieta. ¿Son estos los sonidos de la naturaleza o las notas iniciales de algo divino? Algunos describieron una abrumadora sensación de presencia durante las explosiones, como si fuerzas invisibles se movieran justo más allá del velo del cielo visible.
otros sintieron pavor, otros asombro. Pero ninguno pudo desestimar el instinto colectivo que crecía en toda la nación. Estas trompetas no eran aleatorias, no eran accidentales, no eran de origen humano, y a medida que cada nuevo sonido hacía que el límite invisible entre el mundo físico y el espiritual pareciera volverse más delgado, muchos comenzaron a creer que se preparaba un anuncio que el mundo no había escuchado en milenios. Cuando el último estallido de trompeta se disolvió en el silencio, una calma inquietante se asentó sobre el Medio Oeste. Por unos extraños segundos, el aire se sintió pesado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Pero no eran los cielos los que se preparaban para moverse, era la tierra. Minutos después de que el sonido se desvaneciera, un bajo retumbo vibró a través de un tranquilo pueblo rural. Los residentes primero pensaron que era un camión grande acercándose, pero el sonido se profundizó, extendiéndose a través del suelo como un pulso. Luego el suelo comenzó a subir y bajar, no violentamente, sino rítmicamente, exactamente como el fenómeno de la tierra que respira, documentado anteriormente. Varias personas salieron confundidas al exterior y observaron cómo se formaban grietas a lo largo del pavimento, ensanchándose con una simetría antinatural. El suelo se hinchó una vez, 2 veces, y luego colapsó. Un sumidero colosal desgarró la tierra, en espiral hacia abajo, como si algo masivo hubiera trepado desde abajo hacia arriba. El polvo explotó en el aire, arremolinándose en un vórtice. Antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el fondo del pozo se encendió. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo, disparada directamente hacia arriba, estrecha y enfocada, como si fuera atraída por una fuerza invisible. El calor parpadeó en patrones inquietantes, retorciéndose en formas que recordaban a muchos las imágenes del Apocalipsis 9, donde el abismo se abre y el humo sube como de una gran fragua. Algunos testigos describieron escuchar una profunda resonancia metálica emanando del interior del agujero, una vibración, un zumbido, un tono casi musical que no se parecía al viento ni al gas. Los científicos señalaron las bolsas de metano en las capas de sedimentos profundos, pero el metano no crea vórtices de llamas giratorias. El metano no sigue pulsos rítmicos, y el metano no se alinea con cartas de presión casi idénticas a los desplazamientos laterales del agua subterránea que investigadores de Berkeley habían identificadores, incluso los escépticos quedaron sacudidos. La simetría, el momento, el fuego, el sonido, todo apuntaba a un patrón mucho más allá de la actividad tectónica normal. Y mientras la gente miraba las llamas retorcerse más arriba, iluminando las nubes en tonos anaranjados y carmesí, un pensamiento escalofriante se extendió entre la multitud. Si esta es la tercera señal, ¿qué ocurre cuando llegue la cuarta? Incluso antes de que la criatura del mar emergiera, incluso antes de que los estallidos de trompeta rodaran por el cielo, sensores enterrados en las profundidades de California ya advertían que algo mucho más antiguo y más profundo había comenzado a despertar. El campo volcánico de Clear Lake, una región que se estudia desde hace mucho tiempo, pero que pocas veces genera alarma real, estalló repentinamente con actividad. No con magma ni cenizas, sino con microtremores, miles de ellos, que se propagaban por la corteza mes tras mes. Estos temblores no seguían el patrón típico de los sismos familiares para el oeste del país. Llegaban en grupos, se desvanecían y luego regresaban con mayor intensidad. La fuente apuntaba no al movimiento tectónico natural, sino a la infraestructura geotérmica tejida en la roca madre durante décadas de explotación industrial. Los equipos de monitoreo en todo Clear Lake notaron una perturbadora alineación en los datos. Los picos y los temblores coincidían exactamente con el cronograma de la emergencia de la criatura marina y de los estallidos similares a trompetas reportados en todo el cielo occidental. 3 eventos separados, oceánicos, atmosféricos y subterráneos, apareciendo en sincronía, como si respondieran a un único pulso invisible. Los residentes que vivían sobre los grupos de temblores comenzaron a reportar sensaciones extrañas, suelos que se movían suavemente bajo sus pies al amanecer, puertas de armarios que temblaban, paredes que producían suaves golpeteos en mitad de la noche. Los geólogos que revisaban los datos admitieron en privado que la tierra debajo de Clear Lake se estaba reorganizando.
desplazando la presión y redistribuyendo la energía de formas que sus modelos nunca habían tenido en cuenta. Algunos sospechaban que décadas de aprovechamiento del campo volcánico habían perturbado un equilibrio delicado. Otros sentían la certeza de que el sistema estaba respondiendo a un proceso natural mucho más allá de la influencia humana. Romanos 8 y 22 resonó en sermones y conversaciones. La creación gime y sufre dolores de parto. Para muchos, los temblores se sentían exactamente como ese gemir. Un mundo bajo tensión, un planeta respondiendo no solo a fuerzas físicas, sino al despliegue de eventos que parecían cada vez más bíblicos en su alcance. Mientras los científicos se apresuraban a explicar la Tierra que temblaba y el cielo que rugía, otro tipo de reporte comenzó a surgir. Silencioso al principio, susurrado a través de grupos de oración y reuniones de iglesia a medianoche. Pero, a medida que pasaban las horas, los susurros crecieron hasta convertirse en testimonios, y los testimonios en algo imposible de ignorar. Si la tierra y el mar enviaban advertencias, los cielos ahora enviaban mensajeros. Comenzó en una pequeña iglesia del norte de California durante un servicio de oración de noche avanzada. La congregación se había reunido para buscar consuelo después de los extraños sonidos de trompeta de ese día. El santuario estaba tenue, iluminado solo por suaves lámparas de pared. Mientras la gente oraba, una repentina brillantez atravesó la sala. Un estrecho pilar de luz blanca descendió desde el techo, extendiéndose hacia abajo hasta tocar el espacio cerca del altar. Varios testigos jadearon. La luz no parpadeó como la electricidad, ni se extendió como un foco. Se mantuvo quieta, resplandeciendo con una pureza imposible de describir. Lentamente, los bordes del pilar se curvaron, tomando forma, formando lo que parecía ser el contorno de una figura humana. Hombros, alas, una cabeza inclinada, un ángel. Antes de que alguien pudiera hablar, una suave brisa se deslizó por el santuario. Los papeles revolotearon, unas hojas en un arreglo floral se agitaron. Pero las ventanas estaban cerradas y las puertas estaban aseguradas. La sala estaba sellada y, sin embargo, el viento llevaba una calidez que se asentaba en la piel, calmando el miedo, disolviendo el pánico. Muchos sintieron lágrimas, surgir sin entender por qué. En el pasillo, un coro ensayaba en otra habitación. De repente, sus voces fueron acompañadas por armónicos que ellos no produjeron, notas estratificadas por encima de la melodía, claras, resonantes, imposiblemente precisas, no humanas ni grabadas. Un sonido como 1000 campanas, suaves tejidas en un único tono. La directora del coro cayó de rodillas, abrumada. La palabra se extendió rápidamente por la congregación. La gente se apresuraba hacia el santuario principal, solo para encontrar que el aire mismo brillaba débilmente, una suave bruma dorada flotando sobre los bancos. Los testigos describieron la sensación como estar dentro de una luz viva, cálida, sin peso, desbordante de paz, en una temporada marcada por la turbulencia y la inestabilidad. Esta imagen permanecía en quietud serena, no una advertencia de juicio, sino un recordatorio de refugio. Lo que es revelador de todas estas señales es su convergencia en el tiempo. No llegan espaciadas por años o décadas, llegan juntas en la misma temporada estrecha, como si cada una amplifique a la anterior y en conjunto formen un patrón que apunta en una sola dirección. La estabilidad no está garantizada por las apariencias. Lo que es invisible importa más que lo que es visible. Esos hundimientos no son solo eventos geológicos, son recordatorios, advertencias escritas en la tierra misma, que plantean una pregunta difícil que no puede evitarse para siempre. Si el suelo bajo nuestros pies puede fallar silenciosamente después de años de negligencia, ¿qué más podría estar quebrándose bajo la superficie, esperando el momento en que ya no pueda sostenerse? Lo que ocurre en la tierra no se detiene en la orilla. A lo largo de las costas de Estados Unidos han surgido reportes de criaturas de aguas profundas llegando a tierra vivas, ilesas y muy lejos de donde deberían existir. No son especies que vagan accidentalmente cerca de las playas o de las aguas poco profundas. Son criaturas construidas para la oscuridad, para la presión aplastante, para el aislamiento a miles de metros bajo la superficie. Entre ellas hay peces remo, a menudo llamados el pez delfín del mundo, por las comunidades costeras.
junto con otros organismos misteriosos que muchos investigadores creen que normalmente habitan los fondos oceánicos más profundos, mucho más allá del alcance de la luz y el contacto humano. Y aún así, ahora aparecen en lugares donde la luz solar toca el agua.